Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a aprender y vamos a conocer los orígenes de la historiografía argentina y cómo se fueron dando todos los documentos, todas las fuentes, todas las formas de hacer historia, ¿no? Y, y cómo llegamos al día de hoy a poder tener eh, tanta riqueza documental, tanto trabajo historiográfico, tantas obras que podemos consultar, con las que podemos estudiar, y que aporta no solamente un importante capital cultural a lo que es eh, el sistema institucional de la Argentina, sino también que nos acercan la forma de trabajar y los recursos o los conocimientos con los que contaron los primeros historiadores argentinos para poder hacer hoy toda la producción historiográfica que tenemos en el presente. Comenzamos. Los primeros registros históricos de que nosotros hoy por hoy tenemos conocimiento en cuanto a los trabajos historiográficos en nuestro país, los podemos ubicar entre los siglos XVI y XVII. Y fueron precisamente relatos autobiográficos y crónicas memorialísticas que estaban producidas y escritas precisamente por hombres que formaban parte de la expedición que los exploradores europeos traían a estas tierras de América del Sur. Entre ellos podemos encontrar los escritos de Ut Smedley, que es un hombre que formaba parte de la expedición de Pedro de Mendoza, y también podemos encontrar los de Martín del Barco Centenera y los de Núñez Cabeza de Vaca, que bueno, aunque estos trabajos contengan registros geográficos y descripciones, ya sea de la flora, de la fauna o del lugar, no pueden ser tomados como crónicas historiográficas precisamente porque son esos, son relatos, ¿no? Relatos autobiográficos o memorialísticos, eran tradiciones orales, eran fábulas, eran descripciones que no estaban fundamentadas sobre ningún trabajo erudito o sobre ninguna tarea hermenéutica. Entonces, precisamente por eso no pueden ser tomados como trabajos historiográficos propiamente dicho. La primera crónica que puede ser considerada un trabajo historiográfico es la obra La Argentina del criollo Ruiz Díaz de Guzmán. Esta fue escrita en el año 1612. Precisamente en esta obra que describe la geografía y los hechos ocurridos desde que llegó Juan Díaz de Solís en 1516 hasta la fundación de Santa Fe en 1573. Bueno, se puede apreciar en esta obra un trabajo erudito de documentación sumado a los recuerdos personales, ¿no? Y a las tradiciones orales con las que contaba el historiador. Una de las fuentes fue la obra de Martín del Barco Centenera, y aunque algunos críticos niegan la veracidad de la obra o del trabajo de Ruy Díaz por utilizar fábulas y las tradiciones orales precisamente de su familia, bueno, no podemos olvidar de que esto era usual para el tiempo en el que vivía el historiador y que esa era la forma en la que se realizaba, ¿no? La tarea de poder registrar parte de lo que estos hombres vivían y observaban cuando llegaban a esta parte de América del Sur.
Cuando la Compañía de Jesús envió a esta región del Río de la Plata a los jesuitas, ellos tuvieron gran influencia, pero no solamente en la economía o en la sociedad, sino también en la cultura de las colonias españolas. Los jesuitas eran hombres que, además de ser misioneros y de tener, por supuesto, el rol de evangelizar, también eran hombres que se especializaban en alguna disciplina, y por esto ellos realizaron muchos trabajos historiográficos, más precisamente entre los siglos XVII y más de la mitad del siglo XVIII. Ellos recolectaban datos del pasado y reescribían crónicas o cartas anuas que luego eran difundidas por toda Europa. Nicolás Techo fue uno de los jesuitas que, teniendo abundante documentación y fuentes, escribió una obra que se llamó Historia del Paraguay. Él lo hizo a mediados del siglo XVII. Luego de su trabajo también está el de Pedro Lozano, que después de haber pasado una temporada en Córdoba ejerciendo la docencia, en su regreso a la zona donde estaban asentados los jesuitas, se dedicó a la tarea de registrar en sus crónicas la historia de la provincia jesuítica, precisamente reuniendo documentos originales y de gran aporte para la historiografía rioplatense. Y en sus trabajos se puede ver detalles de las regiones de Paraguay, Chaco y Tucumán. Luego de que muere Lozano, quien continúa con su obra fue José de Guevara, también otro jesuita, cuya fuente también fueron los trabajos de sus antecesores, pero su obra quedó sin terminar, ya que en 1768 la orden de los jesuitas fue expulsada de las colonias españolas. Otro jesuita que también realizó obra fue Francisco Javier de Charlevoix. Su trabajo lo hizo con documentos que referenciaban el gran territorio de las colonias españolas. También podemos mencionar a Domingo Muriel, que fue quien continuó con su obra historiando desde la expulsión de los jesuitas hasta luego de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Recordemos que el Virreinato del Río de la Plata se crea y se establece en 1776. En cuanto a trabajos memorísticos, también se encuentra el de Filiberto de Mena, quien, tomando como fuente el trabajo de Ruy Díaz, escribió una descripción y una narración histórica de la antigua provincia de Tucumán. Este trabajo lo que tiene es una visión panorámica y muy amplia del pasado, con bastante información y bastante descripción de lo que es toda la zona de la cultura de la región. Pero esta obra no se edita, queda inédita hasta 1910, que es Paul Boursac quien da a conocer la obra de este jesuita Filiberto de Mena. Bien, y con para terminar esta primera entrega, esta primera parte de lo que es la historia y los orígenes de la historiografía argentina, vamos a terminar con aquellos historiadores y aquellos hombres que se dedicaron a la historiografía laica. A fines del siglo XVII, una vez expulsados los jesuitas, llegaron a esta región comisiones de hombres militares laicos que se habían formado precisamente bajo las ideas del iluminismo. Estos hombres que llegaron acá reunieron datos y documentos para poder realizar sus trabajos historiográficos.
Por un lado estaban los que escribían monografías y ensayos con una gran labor heurística. Entre ellos se pueden destacar Félix de Azara, que en 1781 revisó archivos, crónicas y trabajos jesuíticos para poder luego realizar una serie de ensayos sobre la conquista del Río de la Plata. También está Juan Francisco Aguirre, que tomando como base el trabajo de Ruy Díaz, realizó un discurso histórico donde no solamente registra los límites entre los territorios español y portugués, sino que también hace una descripción geográfica del lugar y de la fauna, de la flora y de la sociedad. Otro que también escribió crónicas fue Diego de Alvear, quien escribió un diario y en el mismo diario no solamente registra todo lo que tiene que ver con el ámbito político y social, sino también que le dedicó una parte histórica. A estos comisionistas le siguieron Mata Linares, Saturnino Segurola y José Joaquín de Araujo. Estos tres precisamente lo que hacían eran publicaban sus trabajos en medios periodísticos, como por ejemplo el Telégrafo Mercantil. Y precisamente al hacer público sus posturas y sus formas de ver la historia, bueno, obviamente no tardaron en llegar los debates entre ellos, ya sea sobre las fechas de fundación o sobre los hechos históricos que cada uno de ellos consideraba importantes. También debemos mencionar los trabajos de Pedro Vicente Cañete y Juan Leiva, que bueno, en el caso de este último, los realizó mientras actuaba o trabajaba como síndico en el Cabildo de Buenos Aires durante la Revolución de Mayo. Pero precisamente en el caso de Leiva, las críticas que le hizo al gobierno revolucionario, bueno, le costaron precisamente su exilio y fue confinado a la provincia de Catamarca. En los trabajos de Leiva se pueden apreciar tanto las corrientes erudita como la filosófica. Después, cuando se produjeron las invasiones inglesas, muchos criollos, más allá de participar en las milicias y en la defensa de la ciudad de Buenos Aires, también se dieron a la tarea de registrar los sucesos y las contiendas que ocurrían durante esos años. Entre ellos tenemos a Pantaleón Rivarola, que escribió romances y coplas, resaltando la labor heroica de los hombres de Buenos Aires, y otro que también escribió la historia de estas regiones fue Wilcott, que si bien él no conoció en profundidad toda la región, pero sí pudo hacer una descripción de la flora, la fauna, la geografía y la sociedad rioplatense. Eso lo logró porque su actividad de comerciante le permitía tener contacto con los comerciantes porteños, y bueno, es por eso que en sus obras se puede ver una descripción de las comidas, los trajes y la forma de vida de la sociedad porteña. Fue recién en tiempos de la Declaración de Independencia en donde aparece la obra de uno de los integrantes de los gobiernos revolucionarios. En este caso vamos a hablar del Deán Funes. Funes lo que hace es publicar un ensayo de la historia civil de Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, pero lo hace precisamente con copia de los testimonios, o sea, él copia los testimonios y los registros jesuíticos. Por eso algunos críticos dicen que la obra del Deán Funes en realidad fue un plagio. También está Perdriel, quien por encargo del triunvirato realiza una historia filosófica de la revolución, pero que bueno, en este caso no llegó a publicarse y algunos críticos esto lo atribuyen a que existían problemas económicos.
Después, bueno, se realizaron durante el rosismo algunos trabajos memorísticos y biografías, como por ejemplo la de Moreno, que fue escrita por su hermano Manuel, la de Rosas y la de otras figuras importantes que también fueron escritas por Pedro de Ángeles. Otro importante aporte lo realizó Ignacio Núñez cuando redactó sus noticias históricas, políticas y económicas del Río de la Plata. En ella, en esta obra, Núñez lo que redacta son los acontecimientos producidos desde las invasiones inglesas hasta la independencia de las provincias del Río de la Plata. Y esta obra fue editada en Londres mientras Núñez realizaba tareas como secretario de Rivadavia. Su trabajo ayudó a difundir las novedades de lo que ocurría en esta parte de América y fue sumamente conocido en toda Europa. Para cerrar esta etapa vamos a mencionar a un trabajo importante que realizó Mariano Torrente. Mariano Torrente realiza una obra en la que precisamente hay una descripción cronológica o una descripción anual de todos los sucesos, con un orden poco vistos en los trabajos anteriores, pero de gran importancia para lo que fue la historiografía laica de los siglos XVI y XVII. Gracias por haber llegado hasta acá. No te olvides de ponerle me gusta, de compartir el video con tus colegas. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.